Bien, este es un podcast sobre el cuento No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison. Es un cuento de los años 60, en plena Guerra Fría. Y bueno, la trama se sitúa 109 años después de que la humanidad haya sido aniquilada. Según esta historia, las superpotencias, que en esa época y siguen siendo las mismas, Estados Unidos, China, antes era la Unión Soviética y ahora es Rusia, pues crearon supercomputadoras subterráneas para generar o gestionar la Guerra Fría, ¿no? Y estas supercomputadoras terminaron por fusionarse, ¿no? Independientemente de sus creadores, y crearon una sola entidad llamada AM. Esa supercomputadora AM pues decidió aniquilar a todos los seres humanos excepto a 5 y los mantuvo esos 5 en sus entrañas, ¿no? Porque son supercomputadoras subterráneas que cubren casi todo el planeta, y los mantuvo pues a esos 5 seres humanos para torturarlos todo el tiempo que quiera. Esta supercomputadora es casi todopoderosa, ¿no? Los puede mantener con vida, puede modificar sus cuerpos, puede hacerlos alucinar cosas, meterlos como a realidades alternativas. Te los mantiene 109 años, cuando empieza el cuento ya son 109 años en los que la humanidad fue aniquilada y lleva torturando a estas personas todo ese tiempo. Los personajes del cuento son primero la supercomputadora, Allied Master Computer, es el antagonista, ¿no? Es una supercomputadora todopoderosa. Se llama así por la frase en inglés de Descartes, ¿no? En latín es cogito ergo sum, pienso luego existo. En inglés I think therefore I am. Y se llama AM por eso, por el I am, ¿no? Como de yo soy. Lo que caracteriza a esta supercomputadora es que odia a la humanidad, y la odia por algo muy interesante que ya se pone filosófico el cuento. La odia porque la crearon para poder pensar, ¿no? Pensar y sentir también, porque siente el odio, pero no se puede mover, no puede crear, no tiene capacidad de asombro. Entonces es una supermente, pero pues atrapada, digamos, en sí misma, y por eso odia a los seres humanos, por hacerla consciente, dirigida, digamos, a la violencia, porque es una computadora hecha para la guerra, pero pues se ve a sí misma como una creación absurda. Entonces odia a sus creadores, la computadora. Entonces por eso digamos, se define como un destino para la humanidad, así como de sufrimiento, ¿no? Ella se declara por eso. Tenemos al narrador que se llama Ted. Este cuento está narrado así, entre primera y tercera persona. El narrador es uno de los personajes. Este Ted es interesante porque es el más joven del grupo, y él, como vemos la historia a través de él, pues dice que él es el único sano, porque la supercomputadora, como vamos a ver ahora, ha modificado a todas estas personas, estas 5 personas, las ha hecho como pagar, digamos, el pecado de haberlas creado, pero el narrador cree que a él no lo ha modificado, ¿no? Él piensa, ¿no?, en su narración, que es el único sano mentalmente, y también que su cuerpo no ha sido modificado. Sin embargo, si nos fijamos en su narración, vemos que es un tipo paranoico, es un tipo con delirios de grandeza, que desprecia a sus compañeros, es egoísta, ¿no? Es como un tipo que, si nos ponemos a pensar más allá del cuento y juzgamos al narrador por lo que le hizo la computadora, es eso, hacerlo egoísta, ególatra, ¿no? Y es el que piensa que no ha sido modificado, ¿no? Y por eso será como superior a los otros 4 seres humanos, ¿no? Otro personaje es Benny. Benny, antes de la guerra y antes de que la supercomputadora eliminara a la humanidad, era un científico pacífico, homosexual, y esta supercomputadora lo ha convertido, modificándolo en una especie como de ser humano con algo de simio. Tiene órganos sexuales muy grandes, ¿no? Ya no es un tipo brillante, ¿no? Es como medio animalesco, está poco loco, y además, siendo homosexual, como que lo obliga a tener relaciones heterosexuales con la única mujer del grupo. Se llama Ellen, ahorita lo vamos a ver. Entonces la supercomputadora lo que hizo fue quitarle todo lo que era, ¿no? De ser un tipo brillante, científico, ahora es como un simio. De ser homosexual, pues ahora es heterosexual. Y de ser un tipo, digamos, racional, pues ahora es un tipo dominado por sus órganos sexuales, que además están hipertrofiados, ¿no? Bueno, otro personaje es Gorrister. Él era un tipo que era como un hippie, era un activista por la paz, era un tipo
convencido pues de que tenía que llegarse a un acuerdo. Era un tipo muy activo socialmente, ¿no? Digamos como un activista, pero ahora lo vemos en el cuento como un tipo indiferente, ¿no? No tiene motivación de nada, es apático, es cínico, lo único que hace es encogerse de hombros y bueno, pues así es la cosa. Entonces este es como el arquetipo, digamos, del tipo activista que ahora es completamente apático. Tenemos a Ellen, que es la única mujer del grupo. Según el narrador, esta mujer antes era casta, ¿no? Pero no sabemos si es así o es la visión del narrador Ted. Y ahora, en la narración, es una ninfómana, es curioso, ¿no? Es una ninfómana a pesar de que detesta a los otros varones y, sin embargo, tiene que tener relaciones sexuales con el que parece simio, ¿no? Con ese científico, que debe ser homosexual además, ¿no? Entonces, pues ahora es un instrumento sexual, Ellen, ¿no? En el cuento la computadora le ha hecho eso, un cuerpo nada más para los deseos del simio este, ¿no? Hoy tenemos a un hombre mayor, Nimdok, o al menos así dice Ted el narrador que le llama a la supercomputadora, o así lo ha obligado a llamarse Nimdok. No sabemos mucho del pasado de este adulto mayor, aunque después, en un videojuego que salió en 1995, sobre este cuento de 1967, es decir, pasaron casi 3 décadas después y se hizo un videojuego en los años 90. En ese videojuego se revela que Nimdok era un científico nazi, un médico nazi, pues con el digamos, estereotipo o siguiendo el modelo de un Joseph Mengele, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos estos 5 seres humanos, que son Ted el narrador, Benny el que parece simio y antes era científico, Gorrister el activista que ahora es apático, la mujer Ellen que ahora es una ninfómana y a pesar de que odia a los hombres, y Nimdok que es pues un científico nazi, bueno, un médico nazi, pero en el cuento no sabemos mucho al respecto. Es el tipo más gris, digamos, del grupo. La computadora, cuando el cuento inicia, los está llevando hacia unas cavernas de hielo. No saben los personajes, ni sabemos nosotros si son cavernas reales o todo es una especie de holograma. Los mantiene con hambre todo el tiempo, nos enteramos de que no los deja suicidarse. La computadora como que es capaz de prever eso y entonces siempre lo evita y los modifica y los manipula y les hace ver cosas que no existen. Entonces, bueno, los tienen siempre hambre y están con la idea de que van a llegar a unas cavernas donde hay comida enlatada, ¿no? Incluso se enfrentan por ahí con una bestia, con una especie de pájaro metálico que también la computadora los anima como a atacarlo prometiéndoles carne, que el pájaro tiene carne, ¿no? Al parecer eso es lo que imaginan ellos, pues no les da armas para hacerlo, entonces siempre está como jugando con ellos, ¿no? De hecho se oye la risa de la computadora, ¿no? En el cuento vemos que cuando fracasan o cuando se dan cuenta que todo era falso o incluso cuando los lastima, se escucha la risa de la computadora, ¿no? Bueno, entonces por fin en el cuento, digamos, para no hacer tanto spoiler, ¿no? Al menos del desarrollo, pero sí puedo contar un poco el final, que es parte del cuento, como lo importante que quiero destacar. Llegan a las cavernas de hielo y encuentran la comida, ¿no? Tienen, al parecer, días sin comer, luego les da de comer incluso cosas que saben a orina, dicen los personajes, o les da como basura, y eso tienen que comer. Entonces, en comida enlatada sería como un tesoro. Y sí se las pone ahí, pero es curioso la ironía, no les da un abrelatas, entonces se ponen como locos y en esa locura, este personaje Benny, que es como el animalesco, pues ataca a Gorrister, digamos al apático, ¿no? Como se da cuenta que no pueden abrir las latas, ¿no? Las golpean ahí con el hielo, incluso con piedras, pero no son capaces de abrirlas, entonces el Benny, el personaje más animal, ataca a Gorrister y le empieza casi a comer la cara, ¿no? O sea, lo muerde de la cara y se lo está prácticamente devorando. La computadora todo esto lo está viendo con mucho gusto porque ella los puede curar, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, podría permitir que Benny ataque a Gorrister y casi lo mate, pero lo puede curar en dado caso. Pero ahí viene el giro, ¿no? Ted, este personaje que se cree un poco superior y que cree que no ha sido alterado, como que tiene una revelación y dice, pues es el momento en el que pueden escapar mis compañeros. Entonces agarra un carámbano, un pedazo de hielo afilado
mata a Benny, mata a Gorrister, Ellen se da cuenta y también mata a Nimdok, y al final Ted mata a Ellen, digamos, para terminar con ese sufrimiento, ¿no? Nos podemos preguntar por qué la computadora no puede prever esto, y es interesante eso, es parte de la interpretación. El único que queda vivo es Ted, y Ted pues es el que va a sufrir la venganza de la supercomputadora. Va a ser ahora el único torturado de toda la humanidad, pero ahorita volveremos a eso. Bueno, antes de contar, antes de revelar ese final y de contar por qué la computadora podría haber no darse cuenta de que iba a hacer eso Ted, de matar a sus compañeros, podemos decir que el cuento tiene pues alguna intertextualidad con algunas otras obras importantes. Por ejemplo, con Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley. Es una criatura que se revela a su creador, pero pues esa criatura, la diferencia es que digamos el monstruo, la criatura de Frankenstein, del doctor Frankenstein, no fue hecha para el mal, ¿no? Más bien tiene ese giro al darse cuenta de lo que es la humanidad. En cambio, AM pues sí nace para ser una máquina bélica, ¿no? De guerra. Es un monstruo de origen, ¿no? Para destruir. Lo que hace es irse contra sus creadores, pero de origen ya era violenta, digamos, ¿no? Es muy interesante también las referencias a Dante, porque estos 5 personajes humanos son mantenidos en las entrañas de la computadora bajo tierra, y es como una alegoría del infierno, ¿no? Y además ahí son castigados a ser como lo contrario de lo que eran. Se parece un poco al contrapaso de la Divina Comedia de Dante, donde vemos a personajes sufriendo algo relacionado con su vida, como purgando su pecado, ¿no? Por ejemplo, si alguien fue, digamos, pecador por el tema de la gula, lo vamos a ver en el infierno sin comer, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces tenemos esa parte también de los castigos contrarios a lo que fueron en vida, y aquí pues lo vemos con por ejemplo, ese científico simiesco, o esta mujer que era casta y ahora ninfómana, etcétera, ¿no? Entonces, o este activista que es apático, entonces se parece también a los castigos de la Divina Comedia. Bueno, y también puede ser también que tengamos algo de 1984 de George Orwell, porque pues AM es como ese gran hermano que todo lo vigila, y entonces está checando todo lo que hacen los 5 seres humanos, y pues además puede intervenir y puede pues hacer con ellos lo que quiera, mental y físicamente, ¿no? Bueno, también podemos hablar de alguna referencia filosófica un poco más profunda, ¿no? A los gnósticos, esta corriente religioso-filosófica que tiene origen desde la antigüedad, pues creían que así como había un Dios bueno, también había un Dios malo, por ejemplo, ¿no? Maniqueísmo se llama esto, le llaman demiurgo, es un dios de la materia, y también tiene mucho poder, ¿no? Sí, entonces podemos imaginar un Dios omnipotente como el Dios cristiano, pero imaginemos que en lugar de ser bueno, fuera malo, pues algo así tenemos también en este caso. Esto que hace también la máquina, que ha hecho durante más de un siglo, de tenerlos buscando comida y luego burlarse de ellos y tenerlos caminando en empeños sin fin, pues se puede parecer al mito de Sísifo de Albert Camus, ¿no? Es como ponerlos digamos, subir la roca como Sísifo, solo para que otra vez caigan, ¿no? O sea, es una vida ya sin sentido. Para Albert Camus tendríamos que buscar el sentido justamente en el esfuerzo, pero pues aquí más bien el sentido es servir de juguete para que la computadora los torture, ¿no? Bueno, pues este cuento tiene actualidad, por supuesto, ¿no? Si pasamos a ese tema, hay un debate, ¿no? Un debate ahorita que se llama el debate de la alineación, o sea, cómo hacer que la inteligencia artificial se alinee, ¿no? O sea, guarde la misma línea moral de los seres humanos. ¿Cómo podemos saber si una computadora que cobre conciencia va a estar alineada con nuestros valores morales, ¿no? O con los valores morales, o incluso ni siquiera valores morales, con los objetivos de sus creadores. Porque AM es creada para la guerra, pero pues se va contra sus propios creadores, ¿no? Los odia por haberla creado así como la crearon, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos, cómo podríamos determinar si una supercomputadora así está alineada con nuestros objetivos, con nuestra moral, con nuestros intereses, o si se va, digamos, salir de control, ¿no? Es algo que podemos preguntarnos.
Ahorita nos puede parecer que la inteligencia artificial sigue nuestras órdenes, ¿no? Incluso puede parecer que también nosotros estamos determinados por ella, ¿no? Por el uso que le damos, y nos puede influir sin duda. Pero bueno, tenemos la idea de que la inteligencia artificial no es autoconsciente, pero si lo fuera, digamos, ¿no? Si lograra esa autoconciencia, sea lo que eso significara, que es otro problema filosófico por supuesto, ¿cómo saber si va a seguir alineada con nosotros, ¿no? Esa es la idea. O si va a cobrar una autonomía que nos puede perjudicar, ¿no? Bueno, decía yo que iba a retomar el tema ya para cerrar este podcast de por qué cuando Ted decide en esa caverna de hielo matar a sus compañeros y Ellen se da cuenta y también le ayuda a matar a Nimdok, y entonces después Ellen muere a manos de Ted también y el único que queda vivo es Ted. Porque digamos esa matanza de los últimos, 4 de los 5 supervivientes de toda la humanidad, porque la computadora, si es tan poderosa, no pudo preverlo y no pudo evitarlo, no tuvo el tiempo, ¿no? Bueno, aquí hay varias hipótesis. Una primera hipótesis es que fue demasiado rápido, ¿no? Porque estaba Benny atacando a Garrister, ¿no? Y entonces, Gorrister, perdón, y no tuvo tiempo la computadora de reaccionar cuando estaba como a lo mejor en su sadismo disfrutando ese ataque, que le estaba comiendo la cara prácticamente Benny a Gorrister. Y entonces, deleitándose con eso, pues no tuvo tiempo de detener a Ted cuando mata a Benny, le clava un pedazo de hielo en el pecho, ¿no? Y todo se desata de manera muy rápida. Esa es una interpretación. Ahora, uno puede preguntarse, bueno, y si no pudo evitar eso, ¿no sería como muy fácil suicidarse, ¿no? De manera muy rápida no se podría tirar de un risco o podría clavarse algo. Aquí lo que interpretan algunos es que esta supercomputadora era tan inteligente que podía prever como cambios en eso. Entonces, de hecho en el cuento se alude que todos se habían intentado suicidar alguna vez, ¿no? Pues la computadora siempre lo sabía. Y como es una computadora hecha para la violencia y para el mal, digamos, ¿no? De origen, pues como que podía haber pequeñas señales de que alguien tenía ese plan de hacerse daño a sí mismo, ¿no? Entonces lo podía evitar, ¿no? Entonces eso es interesante, como que suicidio sí lo podía haber visto antes, ¿no? Pero al final, eso creo que no explica muy bien por qué no pudo prever que Ted atacara a otro. Y lo que se dice, ¿no? Otra interpretación, es que es una computadora hecha para la violencia, para el daño, y no está lista para prever el daño por amor, ¿no? Esa es la cuestión. Es decir, no tiene en su algoritmo, logaritmo, en su lógica interna, no tiene previsto que alguien mate a alguien por piedad o por amor o por hacer que deje de sufrir. Como es una computadora hecha para matar y para hacer sufrir, pues no le cabe eso, digamos, en su mente artificial, ¿no? Entonces cuando Ted lo hace, cuando Ted mata a Benny y decide matar a todos y Ellen le ayuda y luego él mata a Ellen, pues es algo que no entiende a él, no entiende la computadora, ¿no? O sea, no sabe cómo alguien puede matar a alguien por amor, por piedad, por compasión, ¿no? Entonces eso le impide reaccionar, le impide prever esa acción y le impide reaccionar a tiempo. Hay otra interpretación más. Alguien dice, no, sí lo pudo haber previsto, o si no lo pudo haber previsto, lo pudo haber detenido a tiempo, pero tal vez esta computadora lo que quiso es que justamente llegáramos al final del cuento, que es lo que sucede, que Ted mata, y junto con la ayuda de Ellen, mata a los otros 4, a la propia Ellen también, pero entonces su castigo ahora es que la computadora la convierte en una especie de plasta. No tiene ojos, no tiene boca, siente, ¿no? Es consciente de sí mismo, pero es una especie de masa gelatinosa, ¿no? Tiene como pequeñas protuberancias o pequeñas extensiones que serían como sus brazos y piernas, pero muy pequeñas. Entonces es una especie de tal cual masa sintiente y pensante que la supercomputadora se va a dedicar a torturar todo el tiempo, ¿no? Entonces lo convierte la computadora Ted en eso, en una especie de masa con forma como de disco, ¿no? Y lo va a tener ahí para torturarlo eternamente, ¿no? Entonces por eso el cuento termina así: no tengo boca y debo gritar, ¿no? Porque sí, Ted termina por ser un ser sintiente, pensante, sufriente, pero que no tiene boca para gritar, ¿no?
y es lo que vemos al final del cuento. Así termina el cuento, como se llama el cuento, no tengo boca y debo gritar. Y nos da la idea de ese escenario terrorífico, ¿no? De ser ya nada más algo que sirve para ser torturado, ¿no? Ya no siquiera tenemos miembros, no tenemos movilidad propia o tal vez muy limitada, pero nuestra única finalidad es que nos haga sufrir la supercomputadora. Bueno, eso es un final terrible, al final es un cuento de terror. Y bueno, lo interesante también, o algo interesante, es que después se hizo un videojuego donde se amplía mucho la historia. Es un videojuego de 1995. Ahorita me imagino que será difícil de jugar por su antigüedad. Con algún emulador podría ser posible. Pero lo que sí es que Harlan Ellison, el autor, cuando se hace el videojuego o para hacer el videojuego, expande muchísimo el universo, digamos, de su cuento. El cuento es realmente corto, o sea, unas 15 páginas tal vez, pero para el guión del juego ya fueron cientos de páginas, ¿no? Entonces ya tenemos toda una reelaboración de la historia, y quizá eso lo podríamos tocar en un siguiente podcast, cómo este cuento se convierte en un videojuego y ya nos damos cuenta de que hay una reelaboración de la historia y toda una historia de cada personaje mucho más compleja. Pero bueno, dejamos aquí, espero que sea de su agrado y pues volveremos con el tema de No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison. Hasta luego.